Dicen que mirar al cielo es asomarse al infinito. En este canal viajamos más allá de las estrellas para entender los misterios del universo. Bienvenidos a Materia Oscura. Empecemos. El universo es, a menudo, imaginado como un reino gélido y silencioso, un lienzo oscuro salpicado por estrellas distantes. Sin embargo, una observación más detallada revela una realidad profundamente diferente. Desde los anillos refulgentes de Saturno hasta el misterioso fulgor de las nebulosas más lejanas, el cosmos se presenta como una vasta galería de maravillas impresionantes, cada una superando en su realismo a la anterior. A lo largo de milenios, la humanidad ha cartografiado las estrellas y tejido mitos en torno a los enigmas celestes. Las civilizaciones antiguas, como los egipcios, dependían del ascenso de Sirio para orientar su calendario, mientras que los astrólogos han buscado significados en los patrones celestiales desde al menos el 3000 a.C. En la actualidad, y a pesar del vasto acceso al conocimiento, el espacio exterior sigue ejerciendo una profunda fascinación. Esta atracción se debe a la abundancia de fenómenos extraordinarios que alberga el universo, desde deslumbrantes nebulosas que cautivan con su belleza inmaculada, hasta misterios insondables como la materia oscura y la energía oscura, que hasta el presente desconciertan por completo a las mentes. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. Más brillantes del planeta. Este documental explorará algunas de las formaciones más increíbles y fascinantes que el cosmos ofrece. El viaje se deslizará a través de las nubes carmesí de la nebulosa de Orión, un vivero cósmico donde las estrellas nacen entre el calor y la sombra. Se observarán los pilares de la creación, estructuras imponentes de gas y polvo, célebres por su esplendor visual. Finalmente, la travesía culminará en el objeto de Joag, un anillo singularmente perfecto que flota en la oscuridad, cuya simetría es demasiado asombrosa para ser ignorada y cuya naturaleza es demasiado enigmática para ser explicada. Cada etapa de este recorrido es única y revela una nueva faceta de la maravilla cósmica. Estos son los tesoros del universo, y la exploración apenas comienza. En la bóveda celeste del hemisferio norte, oculta en la constelación de Pegaso, se encuentra una formación invisible a simple vista. Carece de colores vibrantes, brazos espirales o gases luminosos. A primera vista, podría interpretarse como una imperfección en una fotografía. Solo 5 puntos diminutos, 4 de ellos brillantes y 1 tenue, dispuestos en una cruz casi perfecta. No obstante, para el observador informado, estos puntos encierran una de las narraciones más extraordinarias jamás contadas por el universo. La historia no se inicia en los puntos, sino en el espacio que los separa. Aproximadamente a 400 millones de años luz de la Tierra reside una galaxia. Por sí misma, no presenta características inusuales, siendo una mancha difusa de estrellas y polvo que se desplaza en la oscuridad. Sin embargo, esta galaxia se sitúa directamente frente a un objeto mucho más lejano, a una distancia casi inimaginable. Detrás de ella, a unos 8.000 millones de años luz, se halla un cuásar, una de las entidades más luminosas y violentas del cosmos. Un cuásar emerge cuando el agujero negro central de una galaxia devora materia a una velocidad tan vertiginosa que irradia con la energía equivalente a 1 billón de soles. La luz de este cuásar distante ha recorrido el universo durante más de la mitad de su existencia, hasta que encontró un obstáculo. No se detuvo, sino que se curvó. Aquella galaxia en primer plano
meramente por su existencia y su inmensa masa, distorsionó el propio espacio-tiempo. La gravedad de su masa curvó el tejido del espacio como lo haría una lente. La luz del cuásar, en lugar de seguir una trayectoria rectilínea, trazó estas curvas alrededor de los bordes y a través de las depresiones. El resultado que alcanzó la Tierra no fue un único punto de luz, sino cuatro trayectorias distintas, todas originadas de la misma fuente. 4 versiones de un mismo objeto, cada una llegando en momentos ligeramente diferentes y desde ángulos sutilmente distintos, formando una cruz alrededor de la galaxia central. Este fenómeno se conoce como la cruz de Einstein. Este acontecimiento no constituye un truco visual, un reflejo o una falla perceptiva de objetos superpuestos. Se trata de luz ancestral, intensa e ininterrumpida, que ha sido doblegada por la gravedad en una configuración que parece casi demasiado perfecta para ser real. En 1915, Albert Einstein postuló la idea en su teoría de la relatividad general, afirmando que la masa curva el espacio y que la luz, que siempre sigue la trayectoria más corta a través del espacio, se curvaría junto con él. Pocos años después, esta teoría fue sometida a prueba durante un eclipse solar, momento en el que se observó una ligera desviación de la luz estelar alrededor del borde del Sol. Sin embargo, aquella fue una pequeña alteración. Lo que Einstein no anticipó, y lo que en una ocasión consideró improbable de observar, era una lente gravitacional completa. Luz tan intensamente deformada por un objeto masivo que se dividiría, multiplicaría y rodearía la lente como un halo. No obstante, en 1979, astrónomos que utilizaban el Observatorio Nacional de Kitt Peak en Arizona descubrieron un fenómeno anómalo, un cuásar que parecía manifestarse en 4 ubicaciones simultáneamente. Inicialmente, la comunidad científica albergó escepticismo. Sin embargo, en 1985, con datos mejorados y una observación meticulosa, la verdad se hizo evidente. No se trataba de 4 cuásares distintos, sino de 4 perspectivas del mismo. El cuásar de fondo, la galaxia lente en primer plano y la alineación con la Tierra se conjugaron de manera impecable para proyectar una cruz perfecta en el firmamento. Este evento se erigió como una de las más bellas confirmaciones de las ideas de Einstein. No una cifra ni una fórmula, sino una imagen tangible del sutil y profundo poder de la gravedad. La complejidad de este fenómeno se acentúa aún más. Aunque la cruz de Einstein podría parecer una configuración de 4 galaxias dispuestas en una perfecta formación cruzada, en realidad representa la misma galaxia, o más precisamente, la misma luz proveniente de un cuásar extremadamente lejano. La luz ha sido curvada por la fuerza gravitacional al pasar alrededor de una galaxia en primer plano, lo que ha generado 4 imágenes separadas. Sin embargo, un aspecto singular de este fenómeno es que cada uno de esos 4 puntos no muestra el mismo instante temporal exacto, ya que la luz ha recorrido trayectorias diferentes para llegar hasta la Tierra. Algunas de estas sendas son más extensas, otras más cortas, y algunas presentan una curvatura más pronunciada. En consecuencia, cada haz luminoso llega en un momento ligeramente distinto. Este efecto se puede ilustrar imaginando que un haz de linterna se proyecta alrededor de una montaña, curvándose a través de distintos valles. Algunos de estos haces alcanzarían al observador con mayor celeridad que otros. Trasladando esta analogía al ámbito cósmico, la linterna representa la luz de una galaxia y la montaña es la gravedad misma. Esto es, en esencia, el efecto de lente gravitacional. Por lo tanto, al observar la cruz de Einstein, no se está presenciando un objeto repetido 4 veces, sino 4 versiones del mismo, separadas por el tiempo, comparable a escuchar una misma voz resonar a través de 4 cañones diferentes.
con cada eco llegando con un ligero retardo respecto al anterior. Constituye uno de los escasos lugares en el universo donde es posible observar el tiempo mismo fragmentarse y superponerse ante los ojos. Adicionalmente, bajo la superficie de este fenómeno ocurren procesos aún más complejos. La galaxia que funciona como lente, la responsable de esta curvatura, no posee una estructura uniforme. Está poblada por estrellas, polvo, gas y materia oscura. A medida que estas estrellas transitan por delante de las trayectorias de la luz del cuásar, provocan pequeños e impredecibles centelleos. Este efecto se denomina microlente. A simple vista, estos parpadeos carecen de significado, pero para los astrónomos representan información de incalculable valor. Cada mínima alteración en el brillo contribuye a cartografiar la estructura interna de la galaxia lente. Cómo se distribuye su masa, cómo fluye la materia oscura a través de ella. Incluso es posible extraer detalles sobre la propia estructura del cuásar a partir de estas variaciones. Así, en una única imagen, un conjunto de puntos tenues, se obtiene una profusión de descubrimientos. Un cuásar del universo temprano, una galaxia en primer plano actuando como lente gravitacional, 4 perspectivas del mismo objeto con retardo temporal y una oportunidad sin igual para observar la gravedad en acción, doblando y moldeando la propia luz. Sin embargo, la auténtica belleza de la cruz de Einstein no emana únicamente de su base científica, sino de su configuración. El universo no solo originó este fenómeno, sino que lo hizo con una precisión tal que los 4 puntos perfectos, dispuestos en un patrón tan nítido y simétrico, parecen un símbolo, una cruz cósmica, un espejo en forma de lente que alberga 4 fragmentos brillantes de un objeto situado a 8.000 millones de años de distancia. Es una formación que se esperaría encontrar en una catedral, tallada en piedra o pintada en vidrio. En contraste, flota en el espacio abierto, un susurro geométrico de las leyes de la física que insinúa la simetría subyacente al caos. Sirve como un recordatorio de que, incluso en la distorsión, puede hallarse la armonía. La cruz de Einstein es, en cierto sentido, un evento fortuito, una coincidencia de alineación. El cuásar, la galaxia y la Tierra se posicionaron de manera precisa. Un ligero desplazamiento de la galaxia hacia la izquierda y la ilusión se desvanecería. Una inclinación mínima del cuásar fuera de su eje y la cruz se volvería borrosa. Esta perfección estética existe gracias al tiempo, la alineación y la gravedad. No obstante, no perdurará eternamente. Con el transcurso de millones de años, la alineación se desviará, la imagen se distorsionará y la cruz desaparecerá. Sin embargo, por ahora, se presenta para su contemplación. Abandonando la ilusión, la exploración se dirige ahora hacia una galaxia visible con medios más accesibles. No requiere telescopios sofisticados o filtros infrarrojos, sino que puede ser observada con un telescopio de jardín en una noche clara. Se trata de una galaxia con una forma tan nítida que parece haber sido dibujada a mano, la galaxia del sombrero. A menudo se sostiene que el universo es un reino de caos, caracterizado por explosiones, colisiones y turbulencias desordenadas de gas y fuego. No obstante, de manera ocasional, emerge en el espacio una formación que parece deliberada, equilibrada, casi serena. Al orientar un telescopio hacia el límite meridional de la constelación de Virgo, se puede descubrir una de estas singulares vistas. Inicialmente, se percibe un tenue y pequeño resplandor, pero una vez que la imagen se enfoca, su identidad se vuelve inconfundible. Un núcleo blanco brillante circundado por un anillo oscuro y definido, evocando la imagen de una moneda sumergida en sombra o una perla envuelta en humo. Esta es la galaxia del sombrero, denominación que le es perfectamente apropiada, pues su morfología
se asemeja con precisión al sombrero de ala ancha que le da nombre. Esta similitud no es producto de la imaginación, sino de su estructura. Un grueso y luminoso bulbo central, una banda de polvo oscuro perfectamente delimitada que rodea su parte media y un amplio disco plano de luz estelar que se extiende mucho más allá. En la vastedad del espacio, flota allí con una quietud perfecta. Oficialmente reconocida como Messier 104, esta galaxia fue descubierta en 1781 por el astrónomo francés Pierre Méchain y prontamente incorporada al catálogo de Charles Messier. No obstante, su estatus icónico no se consolidó hasta que el telescopio espacial Hubble la fotografió en 2003. La imagen de alta resolución del Hubble desveló detalles que superaban con creces las capacidades de los telescopios terrestres. Finos hilos de polvo entrelazados como trenzas capilares, silueteados contra el núcleo incandescente de la galaxia. Los detalles resultaban sobrecogedores, la composición irreal, captando la atención de la comunidad global en línea. La galaxia del sombrero se convirtió en una de las imágenes espaciales más descargadas a principios de los años 2000. La galaxia del sombrero se localiza a unos 31 millones de años luz de la Tierra, lo que implica que la luz que hoy se observa partió de la galaxia en una época en que los tigres dientes de sable aún habitaban Norteamérica. Los astrónomos la clasifican como una galaxia espiral de tipo USA, caracterizada por un gran bulbo central y brazos espirales fuertemente enrollados. Sin embargo, desde la perspectiva terrestre, se observa casi de canto, lo que oculta las espirales y realza la prominencia del anillo. Esa banda oscura no es un contorno, sino polvo. Se trata de polvo frío y denso que se extiende a través del disco de la galaxia como una cinta. A pesar de su aparente vacío, este anillo está impregnado de movimiento. Los radiotelescopios han detectado gas molecular frío oculto en el polvo, que constituye la materia prima para la formación de nuevas estrellas. De hecho, en las profundidades de los carriles de polvo, la formación estelar se desarrolla de manera silenciosa, no en explosiones gigantescas, sino en pulsaciones lentas y constantes. Algunas regiones parpadean tenuemente en el infrarrojo, brillando con el calor de estrellas jóvenes aún envueltas en nubes de gas. Estas áreas son invisibles bajo la luz normal, pero se revelan con claridad al ser observadas a través de telescopios como Spitzer o James Webb. En consecuencia, ese anillo sombrío no es meramente un elemento decorativo, sino un vivero, una cuna de luz en espera de nacer. En el epicentro de la galaxia del sombrero reside una entidad de proporciones colosales, un agujero negro supermasivo. Basándose en la dinámica estelar en las proximidades del centro, los astrónomos estiman su masa en aproximadamente 1.000 millones de veces la de nuestro Sol. Esto lo posiciona como uno de los agujeros negros más masivos conocidos en galaxias cercanas. No obstante, permanece invisible. No emite luz, no produce sonido, simplemente atrae. Su gravedad, de una fuerza tan inmensa, mantiene el centro cohesionado, haciendo que las estrellas circundantes orbiten a su alrededor como polillas en torno a una llama oscura. Más allá del brillante disco, la galaxia se extiende más de lo que su apariencia sugiere. Rodeando la porción visible se encuentra un vasto halo, una nube esférica compuesta por estrellas antiguas y cúmulos globulares. Se han identificado más de 2.000 de estos cúmulos orbitando la galaxia del sombrero, una cifra casi 10 veces superior a la que posee la Vía Láctea. Estos cúmulos actúan como fósiles, siendo densas colecciones esféricas de estrellas que nacieron hace miles de millones de años. Su elevado número sugiere una peculiaridad. La galaxia del sombrero podría ser más que una simple galaxia espiral, albergando también características de una galaxia elíptica. Este hecho ha llevado a algunos astrónomos a postular que se trata de un híbrido, una galaxia en transición.
un posible puente entre dos de los tipos principales de galaxias. Ni una ni otra, sino una entidad en un equilibrio único. Este equilibrio es precisamente lo que confiere a la galaxia del sombrero su cualidad hipnótica. La simetría es casi irreal. La galaxia parece esculpida, más que formada naturalmente. El bulbo se encuentra perfectamente centrado. El disco es uniforme y la luz irradia una suavidad notable. Transmite una sensación de intencionalidad, como un diagrama, un modelo ideal de la apariencia que deberían tener las galaxias. Es pulcra, completa y serena. No obstante, al universo rara vez le importan las apariencias. Esa precisión es el resultado de miles de millones de años de interacción gravitacional. Nada en esta galaxia permanece inmóvil, aunque así lo parezca. Cada punto luminoso es un sol. Cada carril de polvo está en constante movimiento. La calma que se observa es una suerte de coreografía, mantenida en equilibrio por fuerzas invisibles. Y en esto reside su belleza. Al contemplarla el tiempo suficiente, comienza a evocarse más el arte que la ciencia. A pesar de su belleza, la galaxia del sombrero oculta una notable complejidad. El anillo de polvo no es completamente plano, sino que presenta una ligera torsión, como si el disco estuviera suavemente doblado en sus bordes. Esta deformación introduce un matiz de asimetría, recordatorio de que ninguna belleza es absoluta, y que incluso en la galaxia más simétrica persiste un leve movimiento que busca salirse de su lugar. Además, la luz del centro, ese brillo nacarado, no es pura. Constituye el resplandor combinado de miles de millones de estrellas, algunas jóvenes, otras ancestrales, que juntas conforman el núcleo. Sin embargo, lo más asombroso es cómo este núcleo está enmarcado, abrazado por ambos lados por la oscuridad. El anillo no es oscuro únicamente debido al polvo. Su oscuridad se debe a que la luz que se halla detrás de él está siendo bloqueada. El polvo actúa como una silueta a contraluz frente a la luz estelar posterior. El contraste entre la luz y la sombra es lo que realza la imagen, lo que le confiere su apariencia de sombrero, lo que la hace brillar y lo que evita que se desvanezca en el fondo, a diferencia de tantas otras galaxias. Este contraste le otorga claridad, permitiendo discernir su forma e intuir su movimiento, aunque los detalles permanezcan ocultos. Y esa es una parte intrínseca de su belleza, el misterio. No todo se revela, ni todo necesita serlo. Aún en la actualidad, con telescopios más potentes que nunca, no se ha desvelado la totalidad de los secretos de la galaxia del sombrero. No se comprende por completo su formación, ni la razón de la densa población de su halo, ni los procesos que realmente tienen lugar en el interior de su masivo agujero negro central. Siempre hay más por aprender, siempre hay más oculto tras el velo de polvo. Sin embargo, no todas las galaxias exhiben esta quietud. Algunas no permanecen estáticas, son atraídas, estiradas, fragmentadas y reformadas, atrapadas en un movimiento perpetuo. Así, la quietud se deja atrás. Se abandonan las líneas limpias y el anillo silencioso para sumergirse de lleno en el caos, en una región donde 5 galaxias se encuentran entrelazadas. En la apacible oscuridad intergaláctica, lejos de cualquier estrella o mundo, 5 galaxias penden en el espacio, como si estuvieran atrapadas en una danza congelada. Desde la distancia, proyectan una imagen de serenidad, con sus brazos luminosos extendiéndose unos hacia otros, sus halos superponiéndose y su luz estelar fusionándose en suaves estelas. La escena evoca una congregación cósmica, pero el silencio es engañoso, ya que no todas las 5 forman parte verdaderamente del grupo. Una de ellas simplemente transita, mucho más cercana de lo que aparenta. Las otras, en cambio,
se encuentran inmersas en una colisión lenta y violenta. Su gravedad las atrae, deformando sus estructuras y agitando vastas nubes de gas que irradian calor debido al impacto. Este fenómeno no es un encuentro suave, sino un majestuoso desastre en plena evolución. Esta formación es el Quinteto de Stefan, una de las agrupaciones galácticas más espectaculares y bellas conocidas en el universo. Fue descubierto en 1877 por el astrónomo francés Édouard Stephan, desde el Observatorio de Marsella. Constituyó el primer grupo de galaxias compacto jamás registrado. En aquella época, los telescopios no ofrecían un gran nivel de detalle, pero incluso entonces, algo parecía inusual. 5 galaxias, todas agrupadas, todas tenues. Transcurrieron décadas antes de que se desvelara su verdadera relación. Posteriormente, se constató que solo 4 de las 5 galaxias están físicamente próximas. La quinta, designada NGC 7320, se encuentra considerablemente más cerca de la Tierra, a una distancia de aproximadamente 40 millones de años luz. Simplemente se alinea en la misma línea de visión, por lo que, aunque visualmente parece integrar el grupo, no participa en la interacción gravitacional con las demás. Es un actor en primer plano, sin conexión intrínseca, pero perfectamente posicionado para completar la escena visual. Las otras 4 galaxias son las verdaderas protagonistas de un drama gravitacional que se ha extendido por millones de años. Están colisionando. Este proceso no es rápido ni instantáneo, sino que a lo largo de cientos de millones de años, estas galaxias se han atraído mutuamente. Una roza a otra, otra se sumerge. El gas es arrancado y las estrellas son dispersadas. Brazos enteros de luz estelar se estiran como cintas, arrastrándose detrás de ellas como tela desgarrada por el viento. Estas no son interacciones suaves, sino batallas prolongadas y feroces que no se libran con armas, sino con la gravedad. Una fuerza lenta, implacable e ineludible. Desde la perspectiva terrestre, la vista resulta asombrosa. A través de un telescopio, se pueden observar las galaxias congeladas en plena colisión, con espirales difuminadas y colas de luz que se deshilachan en el espacio. Los colores son suaves, atenuados por la distancia, pero las formas irradian un movimiento palpable. Algunas galaxias parecen plegarse hacia el interior, mientras que otras se estiran. El espacio entre ellas irradia un tenue resplandor, no de estrellas, sino de gas calentado a millones de grados por el violento impacto. Se observan ondas de choque en plena expansión. Una galaxia en particular, NGC 7318b, impacta contra el grupo a una velocidad de casi 900 km por segundo. Una velocidad suficiente para cruzar los Estados Unidos en menos de 5 segundos. A medida que atraviesa el gas intergaláctico entre las otras galaxias, genera un frente de choque, una pared de partículas comprimidas y calentadas por la colisión. Este fenómeno no es meramente luz, sino fuego a una escala cósmica. El Observatorio de Rayos Cis-Chandra de la NASA ha cartografiado esta región, revelando arcos brillantes de calor. Por su parte, el telescopio espacial James Webb ha desvelado intrincadas venas de formación estelar ocultas en el polvo. Conjuntamente, estos datos narran una historia. Galaxias que colisionan entre sí, liberando nubes de gas que se contraen bajo presión y encienden nuevas estrellas. Se trata de la creación emergiendo de la colisión. Aunque no posea una elegancia convencional, su belleza es innegable. No es una imagen de quietud, sino una representación vívida del movimiento. Cada galaxia desempeña un rol específico. NGC 73D19, por ejemplo, alberga un agujero negro supermasivo activo, un cuásar luminoso y ruidoso que atrae materia y emite ráfagas de rayos X. NGC 73D7, la más pequeña del grupo, es más redondeada y se mantiene más intacta,
funcionando como una especie de ancla mientras las demás giran a su alrededor. Imit 78A y B son las bailarinas gemelas, de forma similar y atrapadas, en un movimiento constante. Su colisión es reciente y sus estelas son aún frescas. Las secuelas de estas interacciones se denominan colas de marea, que son largas hebras de estrellas y polvo arrastradas hacia el exterior a medida que las galaxias se atraen mutuamente. Algunas de estas colas se extienden por más de 200.000 años luz, curvándose y retorciéndose como pinceladas sobre un lienzo. En ciertos lugares incluso se pliegan sobre sí mismas, envolviendo vacíos espaciales. Incrustadas en estas colas se encuentran regiones de brotes estelares, pequeños cúmulos brillantes donde nuevas estrellas se forman entre los escombros. Los instrumentos infrarrojos del telescopio espacial Webb han penetrado el velo de polvo y han capturado estas estrellas recién nacidas brillando a través de capas de gas. Porque incluso mientras estas galaxias se desgarran entre sí, también están generando algo nuevo. Este escenario vislumbra igualmente el futuro de la propia galaxia. Dentro de aproximadamente 4 a 5.000 millones de años, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda. Este evento no se manifestará con sonido o destellos, ya que el espacio es demasiado vasto para tales fenómenos. En cambio, será una interacción gravitacional, donde las estrellas de ambas galaxias se atravesarán mutuamente como entidades fantasmales. Las fuerzas de marea las estirarán. Algunos sistemas serán expulsados al espacio intergaláctico, mientras que otros se precipitarán hacia el interior. Con el tiempo, las dos galaxias se fusionarán en una sola, una nueva galaxia de mayor tamaño, modelada por el caos y equilibrada por la masa. El quinteto de Stefan ofrece una previsualización de cómo podría ser este acontecimiento. Es un adelanto, un espejo proyectado hacia el futuro. Con el tiempo, los 4 verdaderos miembros del quinteto de Stefan se fusionarán en una única galaxia elíptica masiva, de dimensiones superiores a las de cualquiera de sus componentes actuales. Esta nueva entidad poseerá una tenue envoltura fantasmal, formada por los remanentes de estrellas lanzadas hacia el exterior durante la danza cósmica. Su apariencia no se asemejará en absoluto al cúmulo enmarañado que se observa hoy, pero su historia permanecerá inscrita en su forma. Esta transformación no ocurrirá de manera súbita. Es un ballet lento y violento que se desarrolla a lo largo de cientos de millones de años. Los astrónomos estiman que la fusión final tendrá lugar en los próximos 1.000 o 2.000 millones de años, en función de las trayectorias orbitales y las velocidades de cada galaxia. Las galaxias del quinteto de Stefan giran, chocan y se remodelan mutuamente, pero bajo su aparente caos subyace una estructura, un ritmo inherente al movimiento. Dejando atrás el quinteto de Stefan, la atención se dirige ahora hacia lo visible. El siguiente destino es la ubicación de la imagen más icónica de la historia: los pilares de la creación, considerados uno de los objetos más bellos del universo. Hace casi 3 décadas, en 1995, el telescopio espacial Hubble de la NASA capturó una imagen que se convertiría en una de las más reconocibles en el ámbito de la astronomía. Imponentes columnas de gas y polvo en la nebulosa del Águila, esculpidas por intensos vientos estelares y radiación. Denominadas los pilares de la creación, esta imagen redefinió la comprensión visual de la formación estelar, apareciendo en una multitud de contextos, desde libros de texto hasta prendas de vestir. Los pilares de la creación fueron distinguidos como una de las 10 mejores fotografías del Hubble. Estas estructuras colosales se hallan en la nebulosa del Águila, un vivero estelar situado a unos 7.000 años luz de distancia, en la constelación de Serpens. Un año luz constituye una unidad de distancia que representa el trayecto que la luz recorre en un año.
La luz viaja a una velocidad asombrosa de aproximadamente 299.792 kilómetros por segundo. En el contexto de los pilares de la creación, ubicados a unos 7.000 años luz, esta distancia equivale a casi 67 billones de kilómetros. Esta inmensa extensión subraya la increíble vastedad del espacio y el prolongado tiempo que la luz requiere para atravesar incluso maravillas cósmicas relativamente cercanas. En 1995, el telescopio espacial Hubble reveló por primera vez la singular belleza de los pilares, otorgándoles fama mundial. Estos enormes cúmulos de gas y polvo han sido comparados con castillos etéreos en el cielo, estalagmitas cósmicas o evocaciones de un arrecife de coral en las profundidades del espacio. El más alto de estos cúmulos mide aproximadamente 4 años luz desde su base hasta su cúspide, una distancia comparable a la que separa la Tierra de Alpha Centauri, el sistema estelar vecino más próximo. Compuestos primordialmente de gas y polvo, estos pilares son densas columnas de material interestelar. En su interior, la gravedad comprime bolsas de gas y polvo hasta que se inicia la fusión nuclear, dando origen a nuevas estrellas. Vientos potentes y la radiación emanada de estas estrellas recién nacidas modelan el material circundante, en ocasiones dispersándolo y en otras catalizando una mayor formación estelar. Este proceso dinámico transforma a los pilares de la creación en un vivero estelar, un lugar donde el ciclo de la vida cósmica se manifiesta en tiempo real. Estas formaciones son conocidas como trompas de elefante, compuestas de gas y polvo interestelar, y se encuentran en la nebulosa del Águila, dentro de la constelación de Serpens. Fueron descubiertas por John Charles Duncan en 1920 a partir de una placa fotográfica tomada con el telescopio de 60 pulgadas del observatorio de Mount Wilson. Se les denomina así porque el gas y el polvo están en proceso de crear nuevas estrellas, al tiempo que son erosionados por la luz de estrellas cercanas que se han formado recientemente. El nombre Pilares de la Creación se inspira en una frase utilizada por Charles Spurgeon en su sermón de 1857, titulado La condescendencia de Cristo. Las nubes circundantes de gas y polvo son iluminadas por la intensa radiación ultravioleta emitida por enormes estrellas recién nacidas que se encienden en el interior de la nebulosa del Águila. La icónica apariencia de los pilares de la creación surge de esta interacción, donde los bordes iluminados de las columnas evocan la imagen de dedos etéreos que se extienden hacia el firmamento. Estos pilares constituyen una conmovedora ilustración de la sinfonía cósmica de la creación, al contrastar luz y oscuridad, nacimiento y destrucción. Sin embargo, la historia de los pilares no concluyó ahí. Gracias al Hubble y a telescopios adicionales, los científicos han revisitado esta área a lo largo de los años, revelando nuevos aspectos de su evolución. Curiosamente, las estrellas masivas recién nacidas, que se creía que estaban formándose activamente dentro de los pilares, estuvieron ausentes en las observaciones del Observatorio de Rayos Deci Chandra de la NASA, que previamente en su misión había buscado las señales de alta energía de las estrellas jóvenes en el interior de los propios pilares. Esto planteó la cuestión de si los pilares habían superado su fase de formación estelar. Dado que las estrellas jóvenes suelen ser fuentes intensas de rayos X, Chandra, gracias a su aguda visión en esta longitud de onda, puede detectar cientos de estrellas muy jóvenes en la zona, así como otras que aún se están formando, conocidas como protoestrellas. Una protoestrella es una estrella en sus etapas más tempranas de formación, una fase de evolución estelar en la que aún no ha iniciado la fusión nuclear en su núcleo. Se origina a partir del colapso de una nube de gas y polvo y continúa acumulando masa de su nube molecular circundante, transformando la energía gravitacional en calor. La fase de protoestrella perdura hasta que el núcleo alcanza la densidad y temperatura suficientes para encender la fusión de hidrógeno,
momento en el que se convierte en una estrella de secuencia principal. Retomando el tema, más recientemente, el telescopio espacial James Webb de la NASA, en 2022, capturó los pilares en luz infrarroja, penetrando las densas nubes de polvo para exponer intrincados detalles de su funcionamiento interno. Los datos del Webb revelaron nuevas y vibrantes estrellas formándose en las puntas de los pilares, confirmando que el nacimiento estelar está, en efecto, en curso. Las perspectivas combinadas del Hubble, Chandra, Webb y otros observatorios ofrecen una visión más completa de este vivero estelar que nunca antes. A pesar de que los pilares de la creación parecen eternos en la imagen, la realidad es que la escena es una ilusión, una instantánea congelada en el tiempo. La región en sí es dinámica y está en constante cambio debido a la influencia de las estrellas masivas que alberga. La gran distancia de la nebulosa del Águila implica que la luz capturada por el Hubble tardó miles de años en llegar, por lo que se observan los pilares tal como eran hace milenios. Asimismo, existen pruebas de que los pilares están siendo erosionados lentamente por estrellas cercanas. Algunos astrónomos especulan que una onda de choque de supernova podría haber atravesado ya la región, destruyendo potencialmente partes de los pilares. Pero debido a la vasta distancia, los efectos no serían visibles durante miles de años. Los pilares de la creación representan una impresionante intersección entre el arte y la ciencia. Demuestran que el universo no solo es vasto y misterioso, sino también profundamente hermoso. A medida que los telescopios se vuelven más potentes, se continuará desentrañando las capas de esta obra maestra celestial, revelando secretos que han aguardado miles de millones de años para ser descubiertos. Al cumplirse 3 décadas desde la primera observación del Hubble a los pilares de la creación, se celebra no solo una imagen, sino una historia científica en evolución, que seguirá desarrollándose con la próxima generación de telescopios espaciales. Los secretos que revelarán permanecen como una promesa futura. Una nebulosa es una nube de gas y polvo que se desplaza por el espacio, modelada por la gravedad, la radiación y en ocasiones por las ondas de choque de estrellas moribundas. Estas nubes varían en tipo y origen. Algunas son nebulosas planetarias, formadas a partir de las capas exteriores de estrellas, como nuestro Sol, a medida que alcanzan el final de sus vidas. Otras, como los remanentes de supernova, son creadas por las violentas explosiones de estrellas masivas. Sin embargo, algunas nebulosas marcan solo el principio. Las nebulosas de emisión, como la nebulosa de Orión, son viveros estelares, regiones donde nuevas estrellas se forman activamente. Aunque pueden extenderse a lo largo de decenas o incluso cientos de años luz, las nebulosas son increíblemente difusas. No se asemejan a las nubes sólidas del cielo terrestre. De hecho, incluso en las partes más densas de una nebulosa, un solo centímetro cúbico podría contener entre 10 y 100 átomos, en contraste con los 10 elevado a 25 moléculas por centímetro cúbico presentes en el aire que se respira. No obstante, cuando estas nubes son bañadas por la intensa luz ultravioleta de estrellas jóvenes cercanas, ocurre un fenómeno dramático. El gas se ioniza y emite un brillo. La nebulosa de Orión no permanece en silencio en el firmamento. Arde, resplandece como una nube viviente, una caverna luminosa de gas rosa y violeta, encendida por estrellas recién nacidas. Además, la nebulosa de Orión es caliente, con algunas de sus partes alcanzando millones de grados Fahrenheit y una temperatura general del gas de aproximadamente 10.000 Kelvin, lo cual es superior a la temperatura de la superficie solar. A través de un telescopio no se presenta como una estrella o un punto, sino como una tormenta congelada en pleno movimiento. Cintas de carmesí y lavanda se extienden sobre un telón de fondo ahumado, curvándose y plegándose en patrones demasiado intrincados para que cualquier artista los recree.
es una pintura que se autocrea, transformándose con cada instante del tiempo cósmico que transcurre. Situada a unos 1344 años luz de distancia, en la espada de la constelación de Orión, la nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, abarca aproximadamente 24 años luz de diámetro y es una de las pocas nebulosas visibles a simple vista. Forma parte del complejo de la nube molecular de Orión, una vasta región de gas y polvo que alberga varias zonas activas de formación estelar. La nebulosa de Orión es la región Shichi gigante más cercana a la Tierra, lo que la convierte en una ventana inigualable para observar el proceso de nacimiento estelar a gran escala. En el corazón de esta nube turbulenta reside una entidad feroz y brillante, el cúmulo del trapecio, un grupo compacto de estrellas jóvenes y masivas que se formaron hace apenas unos pocos millones de años. En su núcleo se encuentran 4 estrellas primarias de tipo O y B, destacando especialmente Theta 1 Orionis C, una estrella con más de 30 veces la masa del Sol y decenas de miles de veces más luminosa. Estas estrellas inundan la nebulosa con... Por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Radiación ultravioleta, bombardeando los átomos de hidrógeno cercanos y despojándolos de sus electrones. Cuando los electrones se recombinan con los protones, liberan luz con mayor intensidad en la parte H-alfa del espectro, alrededor de los 656 nanómetros, lo que confiere a la nebulosa su característico resplandor rojizo rosado. Esta luz no se propaga de manera uniforme. La radiación esculpe cavidades y túneles en el gas, de manera similar a cómo el viento moldea la arenisca. Sombras de oscuro polvo interestelar se entrelazan a través del gas brillante, proyectando patrones y siluetas complejos. Estas no son simplemente regiones vacías, sino viveros. En sus profundidades, las nubes moleculares frías colapsan bajo la influencia de la gravedad, dando origen a cientos de estrellas jóvenes aún envueltas en sus nidos natales. Y dentro de esos carriles oscuros, un fenómeno aún más extraordinario comienza a girar. Los discos protoplanetarios o Proplitz. Capturados por primera vez con gran detalle por el telescopio espacial Hubble en la década de 1990, estos pequeños discos de polvo y gas orbitan estrellas jóvenes, como halos. Poseen un tamaño comparable al de nuestro propio sistema solar, pero contienen las materias primas necesarias para construir planetas. Algunos ya muestran huecos en formación, probablemente excavados por planetas jóvenes que barren sus órbitas. Cada uno de estos discos representa una instantánea de un sistema solar en proceso de construcción, una previsualización de cómo debió ser nuestro propio sistema hace 4.600 millones de años. En la nebulosa de Orión no solo se observa luz, sino que se presencia la creación en progreso, congelada en medio de una frase cósmica aún inconclusa. Algunas zonas brillan suavemente con luz dispersa, mientras otras proyectan largas sombras en forma de lágrima a través del gas refulgente. Constituyen pequeños viveros, cada uno conteniendo los ingredientes primarios de planetas, lunas y quizás, dentro de millones de años, vida. La actividad de este lugar es asombrosa. No es un vivero apacible, sino más bien un campo de batalla de nacimientos. La nebulosa de Orión está repleta de objetos Herbig-Haro, chorros de materia que emanan de estrellas en formación. Estos chorros atraviesan el espacio a cientos de kilómetros por segundo, impactan con el gas circundante y se iluminan, brillando en tonos azules, verdes o púrpuras según su composición. Observados a través de telescopios como el Hubble
o el JWST, estos chorros luminosos se asemejan a haces de luz extraídos de una película de ciencia ficción, delgados, enfocados y de otro mundo. Sin embargo, son reales, constituyen las manifestaciones de estrellas que aún están en proceso de maduración. En cada dirección, la nebulosa de Orión pulsa con actividad. Está siendo constantemente remodelada por las mismas estrellas que contribuye a crear. Esta dinámica constituye parte de su naturaleza paradójica. La misma radiación que la hace brillar con tanta magnificencia también la está erosionando. Las estrellas recién nacidas, particularmente las del cúmulo del trapecio, emiten una radiación y un viento solar tan intensos que dispersan el gas que las originó. En unos pocos millones de años, un parpadeo en la escala del tiempo cósmico, la nube brillante se disipará. Las estrellas permanecerán, pero el velo que las acunó se habrá desvanecido en la oscuridad. Su historia ha sido objeto de observación durante siglos. La nebulosa de Orión fue registrada por primera vez en 1610 por el astrónomo francés Nicolas Claude Fabry de Peiresc. Posteriormente, en 1659, Christian Huygens la describió con detalle, dibujando lo que observaba y comprendiendo que no era simplemente una estrella difusa, sino algo mucho más complejo. En aquella época, no se sabía que se estaba observando un vivero estelar. Solo se tenía la conciencia de estar presenciando algo sin parangón. Lo que confiere a la nebulosa un impacto aún mayor es su apariencia a través de diferentes lentes. Para un astrónomo aficionado que la observa con un telescopio de jardín, aparece fantasmalmente blanquecina, como una mancha con estructura. Sin embargo, con fotografías de larga exposición o telescopios espaciales, su espectro completo se desvela. Rojos de hidrógeno ionizado, azules de oxígeno y carriles oscuros de polvo que atraviesan el lienzo. Parece una entidad viva. Incluso dentro de sus pliegues se pueden observar ecos de procesos cósmicos de mayor envergadura. El modo en que el gas colapsa y forma estrellas en esta región es el mismo mecanismo que dio origen a nuestro propio Sol hace aproximadamente 4.600 millones de años. Los discos protoplanetarios que giran silenciosamente a través del polvo son reminiscencias de la apariencia del sistema solar antes de la existencia de planetas, y las tormentas de radiación que arrancan el gas ofrecen una visión de lo que pudo haber modelado nuestro propio entorno planetario primitivo. La nebulosa de Orión revela una verdad poco común en la ciencia. La creación es un proceso desordenado. No es pulcro ni pacífico, ni ocurre en la quietud. Se manifiesta a través del impacto, la fricción, el calor y la presión. La belleza en este contexto emana de la lucha. Las estrellas se abren paso a la existencia, y al hacerlo, brillan con tal intensidad que proyectan sombras en las nubes que las rodean e iluminan el cielo para cualquier observador en la Tierra, dotado de ojos y curiosidad. Esto es lo que convierte a la nebulosa de Orión en uno de los objetos más hermosos del universo. Su atractivo no reside únicamente en su color o complejidad, sino en su historia, su movimiento, la energía cruda y visible de la creación. Es un lugar donde la luz nace, se modela y finalmente se libera. Constituye uno de los pocos sitios donde es posible observar este proceso en tiempo real a través de la vasta inmensidad fría del espacio. Sin embargo, esta historia de belleza no se centra únicamente en los comienzos. Así como cada estrella tiene un nacimiento, también posee un final. La siguiente etapa de este viaje conducirá del fuego de un vivero estelar al suave aliento de un gigante agonizante. En el frío y silencioso firmamento invernal, una estrella palpita con un calor inusual. No centellea como las demás, sino que brilla con una profundidad y constancia similares a las de una brasa al borde de un fuego. Se encuentra en el hombro de Orión,
suspendida cerca del horizonte en las noches de diciembre. Es Betelgeuse, una llama roja rubí que parpadea débilmente, nunca del todo inmóvil. En ocasiones se intensifica, en otras se atenúa, pero siempre permanece, respirando. Un halo de inquietud envuelve su resplandor. A diferencia del azul nítido y gélido de Rigel, Betelgeuse emana una suavidad, una neblina rojiza que sugiere antigüedad. No se trata de una estrella joven ardiendo a plena potencia, sino de un carbón en el hogar cósmico que irradia con la memoria. Su contemplación evoca una sensación de exhalación, como si el propio firmamento manifestara agotamiento. Betelgeuse es clasificada como una supergigante roja, una denominación que no es solo poética, sino una categoría estelar real. Se aproxima al final de su existencia, habiendo agotado ya el hidrógeno de su núcleo. Ahora fusiona elementos más pesados, transformando helio en carbono y eventualmente hierro en una estructura interna estratificada similar a una cebolla. Esta presión interna infla la estrella hasta alcanzar un tamaño colosal. Si Betelgeuse se situara en el centro del sistema solar, su atmósfera exterior se extendería hasta algún punto entre las órbitas de Marte y Júpiter, abarcando aproximadamente 1.200 millones de kilómetros de ancho, según las estimaciones máximas. Este tamaño la convierte en una de las estrellas visibles más grandes en el cielo nocturno y una de las supergigantes rojas más brillantes jamás observadas. Su masa oscila aproximadamente entre 10 y 20 veces la del Sol, pero su volumen es cientos de millones de veces superior. Dada su vasta expansión, la gravedad superficial es débil. Las capas exteriores están solo tenuemente ligadas, lo que confiere a la estrella una inestabilidad y la propensión a desprender material al espacio. Su atmósfera exterior se encuentra en constante agitación. Células convectivas de proporciones gigantescas, cada una del tamaño de la órbita terrestre, agitan la superficie, impulsando gas caliente hacia arriba y permitiendo que el gas más frío se hunda. Estas columnas ascendentes generan ondas de choque y proyectan material estelar al espacio en violentas erupciones. No se trata de llamaradas solares, sino de explosiones superficiales masivas que eyectan miles de millones de toneladas de gas al entorno circundante a velocidades de decenas de kilómetros por segundo. Estos eventos han sido capturados por telescopios espaciales como el Hubble, que en 1996 y en años subsiguientes registró cambios asimétricos en la atmósfera exterior de Betelgeuse, revelando superficies abultadas y una luminosidad fluctuante en todo su disco. El observatorio ALMA en Chile también fotografió Betelgeuse con un detalle sin precedentes, desvelando parches más fríos y arcos de gas en expansión hacia el exterior. Estas características son análogas a las manchas solares, pero a una escala significativamente mayor. Vastos puntos calientes y regiones frías que se desplazan por la superficie estelar como tormentas de movimiento lento. Toda esta ebullición conduce a un comportamiento anómalo en su luz. Betelgeuse es una estrella variable semirregular, lo que implica que su brillo fluctúa de manera natural a lo largo del tiempo. Sigue un ciclo de aproximadamente 400 días, con variaciones menores en escalas de tiempo más cortas. Estas fluctuaciones son causadas tanto por pulsaciones en las capas exteriores de la estrella, como por cambios en la distribución de gas caliente y frío en su superficie. La variabilidad de Betelgeuse es conocida por los astrónomos desde al menos la década de 1830, y posiblemente mucho antes. Sin embargo, a finales de 2019, un evento sorprendió a toda la comunidad astronómica. El brillo de Betelgeuse no solo disminuyó, sino que se desplomó, atenuándose hasta aproximadamente el 35% de su luminosidad normal. Durante un tiempo, pasó de ser la 11ª estrella más brillante del cielo a la 21ª. A principios de 2020, Betelgeuse había perdido más del 60% de su brillo, un hecho impactante. Aficionados y profesionales
se preguntaron si estaban presenciando el inicio de una supernova. Los titulares se llenaron con la interrogante. ¿Era este el momento? ¿La gran estrella roja estaba a punto de morir? El suceso fue denominado el Gran Oscurecimiento y captó la atención de observatorios de todo el mundo. El Observatorio Europeo Austral, la NASA e innumerables astrónomos aficionados dirigieron sus instrumentos hacia el hombro de Orión, con la expectativa de presenciar la explosión de una estrella en tiempo real. Posteriormente, el análisis reveló que no era el final, al menos no en ese momento. El oscurecimiento se debió a una eyección masiva de la superficie. Un fragmento de la atmósfera exterior de la estrella había explotado, enfriándose y condensándose en polvo. Ese polvo flotó entre el observador y la estrella, bloqueando temporalmente la luz, como una cortina que se cierra en un escenario justo antes del desenlace. Aunque no fue el fin, el mensaje resultó claro. Betelgeuse es frágil, antigua y está en proceso de transformación. El nombre Betelgeuse deriva del árabe Yad al-Jawza, que se traduce como mano de la central, haciendo referencia a su ubicación en la constelación de Orión. Ha sido conocida durante milenios, catalogada por antiguos astrónomos griegos e islámicos. Sin embargo, solo en las últimas décadas se ha comenzado a comprender lo que verdaderamente sucede en su interior. La estrella se encuentra en su fase final, consumiendo su último combustible, fusionando elementos más pesados en su núcleo: carbono, neón y finalmente hierro. Cuando el hierro se acumule, la fusión se detendrá y la presión del núcleo dejará de soportar la inmensa masa que se encuentra por encima. En ese instante, toda la estrella colapsará hacia adentro en una fracción de segundo. A continuación se producirá el rebote. Una onda de choque se propagará hacia el exterior, desgarrando las capas externas y eyectándolas al espacio en un estallido de luz y energía. Este fenómeno se conoce como una supernova de tipo Sound. Cuando Betelgeuse explote, su magnitud no será sutil, brillará más que la luna llena e incluso podría ser visible a plena luz del día durante semanas. El familiar punto rojo en el hombro de Orión se transformará brevemente en un nuevo sol. Dicha explosión no implicará una destrucción sin sentido. Los materiales expulsados al espacio, hierro, níquel, silicio, oxígeno, enriquecerán el medio interestelar. Estos se mezclarán con las nubes de gas cercanas, y con el tiempo, esas nubes colapsarán para formar nuevas estrellas, nuevos planetas, y quizás incluso nueva vida. Lo que se origina en una estrella moribunda se convierte en la semilla de algo más. Después de la supernova, lo que quede dependerá de su masa. Si no es excesivamente pesada, Betelgeuse podría dejar como remanente una estrella de neutrones, un núcleo de densidad pura, de apenas unos pocos kilómetros de ancho, que giraría rápidamente y emitiría pulsos de radiación al cosmos. Si su masa es mayor de lo que se estima, podría colapsar en un agujero negro, un punto del que ninguna luz puede escapar. En cualquier caso, el remanente será diminuto y peculiar en comparación con la vasta esfera hinchada que se observa en la actualidad. Por el momento persiste, y su belleza reside en esa existencia, no en la belleza juvenil y salvaje de una estrella en nacimiento, como en la nebulosa de Orión. Betelgeuse encarna un tipo de belleza diferente, la de la edad, la fragilidad, la majestuosidad resquebrajada. Sin embargo, a veces, después de que el aliento se ha desvanecido, algo inesperado perdura. No una explosión, no un gigante, sino un ojo, un anillo tranquilo y brillante que se expande en el espacio, observando. Hacia allí se dirige ahora la exploración, a la nebulosa Helix, al ojo de Dios. Es difícil pasarla por alto una vez que se conoce su ubicación. Justo debajo de la constelación de Acuario, en el cielo del sur, se extiende una forma tan inquietante como serena que los astrónomos han denominado el Ojo de Dios.
Su nombre oficial es NGC 72923, la nebulosa Hélice, situada a unos 655 años luz de la Tierra. Constituye una de las nebulosas planetarias más cercanas descubiertas, y a través de un telescopio parece devolver la mirada. La nebulosa Hélice exhibe la apariencia de un iris en el firmamento. En su centro, un suave resplandor azul, casi gélido, está rodeado por anillos de tonalidades verdes, naranjas y un tenue rojo. Estos colores no son planos, se ondulan hacia el exterior en capas, como un aliento congelado en el tiempo. Es una espiral, pero no comparable al gran remolino de una galaxia. La nebulosa Hélice marca el final de una estrella de masa baja a intermedia, una que en algún momento fue bastante similar a nuestro propio Sol de clase G2 Mito. Durante unos 10.000 millones de años, fusionó hidrógeno en helio en su núcleo, manteniendo un equilibrio entre la gravedad que atraía y la presión que empujaba hacia afuera. Una vez agotado el hidrógeno, el núcleo estelar se contrajo y las capas exteriores se expandieron, transformándose en una gigante roja que alcanzó cientos de veces el radio del Sol. Finalmente, la estrella se tornó inestable y comenzó a desprender esas capas exteriores, no en una explosión repentina, sino en ondas recurrentes a lo largo de decenas de miles de años. En el centro de este colapso cósmico yace el Dum-Novetzim, núcleo remanente, una enana blanca de aproximadamente el tamaño de la Tierra, pero que contiene alrededor del 60% de la masa del Sol. Su densidad es increíblemente alta. Una cucharadita de su material pesaría toneladas. Ya no experimenta fusión nuclear, pero brilla con calor residual, alcanzando temperaturas superficiales de alrededor de 100.000 Kelvin. A lo largo de miles de millones de años, se enfriará lentamente hasta convertirse en una enana negra, aunque el universo aún no tiene la edad suficiente para que existan tales objetos. Rodeando a esta enana blanca, se encuentra la nebulosa misma, una nube de gas y plasma de unos 2,5 años luz de diámetro. El resplandor de este gas se debe a la radiación ultravioleta de la enana blanca, que ioniza los átomos en la nube circundante. Cuando estos átomos se recombinan con los electrones, emiten luz en longitudes de onda específicas. El oxígeno doblemente ionizado produce un brillo azul verdoso. Las emisiones de hidrógeno alfa aparecen en rojo, mientras que el nitrógeno ionizado añade sutiles tonos naranjas y rojos más profundos a la mezcla. Estos gases brillantes son los que confieren a la nebulosa Hélice su célebre estructura en capas, similar a un ojo, un espectro de color envuelto en el espacio. Sin embargo, su belleza no reside únicamente en el color, sino también en su intrincada estructura. Los anillos se ondulan con notable complejidad. Esto se debe a que la estrella moribunda no expulsó su gas de manera uniforme. Inicialmente se produjeron vientos lentos, con velocidades de unos 10 kilómetros por segundo, que fluyeron constantemente hacia el exterior durante la fase de gigante roja. Posteriormente, a medida que el núcleo se calentaba y colapsaba en una enana blanca, liberó vientos más rápidos, que se desplazaban a más de 100 kilómetros por segundo. Estos vientos rápidos alcanzaron a los más lentos y colisionaron con ellos, generando frentes de choque. El resultado son capas y arcos concéntricos, cada uno de los cuales registra un capítulo de la lenta agonía de la estrella. La verdadera maravilla, sin embargo, reside en el interior de esos anillos. Dispersos por toda la nebulosa, se encuentran nudos cometarios, densos cúmulos de gas polvoriento, cada uno de aproximadamente 100.000 millones de kilómetros de ancho, un tamaño comparable al de nuestro propio sistema solar. Estos nudos poseen cabezas brillantes y colas tenues que invariablemente apuntan lejos de la enana blanca central, moldeadas por la presión de la radiación y los vientos estelares. No atraviesan el espacio activamente,
sino que permanecen mayormente inmóviles, dispersándose lentamente. No obstante, la forma en que la luz incide sobre ellos los hace parecer cometas congelados en pleno vuelo. El telescopio espacial Hubble capturó estos nudos con gran detalle en 1996, revelando miles de ellos, cada uno con su delicada forma. Algunos están densamente agrupados, protegiendo sus interiores de la dura radiación ultravioleta. Otros son más difusos, comenzando ya a disolverse. Se postula que estos nudos podrían ser responsables de parte de la aglomeración observada en otras nebulosas planetarias, e incluso podrían influir en cómo se recicla el material para futuras estrellas. En total, se estima que la nebulosa Hélice tiene una antigüedad de apenas unos 10.000 años, un fantasma recién nacido en el tiempo galáctico. Con el tiempo, el gas se alejará y el brillo se desvanecerá, dejando solo a la enana blanca para que se enfríe en silencio. Sin embargo, por ahora, se la observa en plena manifestación, el último suspiro brillante de una estrella que alguna vez ardió como la nuestra. La Hélice fue registrada por primera vez en la década de 1820 por el astrónomo alemán Carl Ludwig Harding. Posteriormente fue objeto de estudios más detallados a lo largo del siglo XIX, a medida que los telescopios mejoraban. Los astrónomos reconocieron rápidamente que se trataba de un objeto especial. Su proximidad, a solo unos 655 años luz de distancia, la convierte en la nebulosa planetaria brillante más cercana a la Tierra. Este hecho la dota de una importancia crucial para la ciencia, ya que ofrece una visión detallada de lo que ocurre cuando estrellas similares al Sol mueren. La denominación nebulosa planetaria es equívoca, pues carece de relación alguna con los planetas. Los primeros astrónomos, como William Herschel, emplearon el término porque, a través de pequeños telescopios, estos discos luminosos evocaban la apariencia de planetas, redondos, suaves y coloridos. Sin embargo, en realidad, representan la muerte capturada en cámara lenta. La nebulosa Hélice es, quizás, la ventana más nítida a este proceso. Esta característica la convierte en uno de los objetos más bellos del universo, no por su brillo o escala, sino por la emoción que evoca y la calma que transmite. Un día, dentro de miles de millones de años, el Sol seguirá el mismo camino. Se expandirá, luego se deshará, y lo que quede se asemejará mucho a esta imagen. Una enana blanca, un halo de gas, una pintura hecha de átomos. Este es el destino de los sistemas solares. Esta es la historia final que la mayoría de las estrellas narran. Abandonando este suave resplandor, se ha sido testigo del nacimiento de las estrellas y de su desvanecimiento. Sin embargo, ¿qué ocurre en ausencia total de una estrella? Cuando no hay creación, solo vacío. Más allá de la luz de las nebulosas, más allá de los susurros de las enanas blancas, yace algo más profundo. Un lugar no constituido por cosas, sino por su ausencia. Un agujero en la estructura del cosmos. Existe una categoría de belleza que no irradia. No centellea, ni destella, ni tiñe el firmamento. No se arremolina como una galaxia, ni arde como una estrella. Simplemente aguarda, inmóvil, vasto e inalterable. Esa es la belleza del vacío de Bootes. Un silencio tan absoluto que parece haber sido esculpido. Una estructura no formada por estrellas ni por gas, sino por la ausencia misma. Fue descubierto en 1981 por un equipo dirigido por Robert Kirshner, como parte del sondeo de corrimiento al rojo del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. El vacío de Bootes no fue observado directamente a través de un telescopio, sino que se reveló mediante datos de corrimiento al rojo, mediciones del movimiento de las galaxias debido a la expansión del universo.
Los astrónomos estaban elaborando mapas tridimensionales de la distribución de galaxias para rastrear la estructura a gran escala del cosmos. Una sección del mapa destacó: una región de más de 300 millones de años luz de diámetro, donde prácticamente no se observaban galaxias. Este vacío es miles de veces más grande que la Vía Láctea, que posee un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Y sin embargo, apenas contiene materia. En un universo donde un volumen típico de este tamaño albergaría miles, incluso decenas de miles de galaxias, el vacío de Boötes contiene menos de 60 galaxias conocidas. Aunque no es un número nulo, resulta asombrosamente bajo. El vacío no presenta una morfología esférica perfecta. Es irregular, asimétrico, con una configuración que evoca más la de un antiguo cráter que la de una burbuja nítida. Cuando se representa en 3 dimensiones, se abre como una caverna dentro de la red cósmica, la vasta estructura filamentosa compuesta de materia oscura, gas y galaxias que constituye el esqueleto del universo. Para los cosmólogos de principios de la década de 1980, el vacío de Boötes resultaba profundamente desconcertante. En aquel momento, los modelos de formación de estructuras se fundamentaban en la materia oscura fría, una forma teórica de materia que no emite luz, pero que contribuye a explicar la agrupación de galaxias bajo la influencia de la gravedad. En estas simulaciones, la existencia de vacíos era contemplada, pero ninguno de una magnitud o vaciedad comparable a la de Boötes. Su tamaño era excesivo, comparable a cartografiar un bosque y encontrar de repente un continente desaparecido. Para explicarlo, algunos científicos propusieron la hipótesis de la fusión de vacíos, sugiriendo que el vacío de Boötes se formó a partir de la coalescencia gradual de múltiples vacíos más pequeños a lo largo del tiempo cósmico, de manera análoga a las burbujas en una masa en ascenso. Estas regiones de vacío más reducidas podrían haberse expandido y mezclado a medida que el universo se estiraba, con la energía oscura acelerando dicha expansión durante los últimos 5.000 millones de años. El resultado sería un vacío compuesto, un mosaico de vacío unido y amplificado. Sin embargo, otros investigadores postularon una idea más profunda: que el vacío de Boötes podría tener sus raíces en el propio origen del universo. Según esta perspectiva, el vacío de Boötes no se habría formado posteriormente a partir de la separación de galaxias. En cambio, podría ser una huella remanente desde los albores del universo, moldeada por pequeños impactos aleatorios de energía que surgieron justo después del Big Bang. Estos impactos, denominados fluctuaciones cuánticas, eran increíblemente diminutos en su inicio, pero se expandieron y ampliaron durante un periodo de rápido crecimiento llamado inflación, que tuvo lugar en una minúscula fracción de segundo, aproximadamente 10 elevado a 36 segundos, después del comienzo del universo. Así, el vacío podría representar un rastro congelado de un evento anterior a la existencia de estrellas o galaxias. Estas ondulaciones son ahora visibles en el fondo cósmico de microondas, el resplandor residual del Big Bang. Si esta teoría es correcta, el vacío de Boötes no sería un accidente tardío en la evolución galáctica, sino un fósil de la estructura más temprana del universo. Existe una peculiar poética en este concepto. Aunque la mayoría de las personas conciben el espacio como vacío, en realidad el universo posee una estructura increíblemente organizada. Las galaxias no flotan al azar. Se alinean a lo largo de filamentos, se conectan en nodos y rodean vacíos, como las burbujas en una espuma cósmica. Incluso la mayoría de las regiones aparentemente vacías del espacio contienen materia dispersa, galaxias enanas aisladas, gas difuso y halos de materia oscura. No obstante, el vacío de Boötes difiere. Está vacío de una manera que el resto del universo no lo está. El vacío de Boötes aún ejerce influencia gravitacional, precisamente por aquello de lo que carece,
las regiones densas del universo atraen con mayor fuerza. Por consiguiente, la relativa escasez de materia en el vacío provoca que las galaxias en sus bordes sean arrastradas lejos de él, un fenómeno conocido como velocidad peculiar. Este movimiento no se debe únicamente a la expansión, sino a desequilibrios gravitacionales locales. Al igual que el agua que se escurre de un pozo drenado, las galaxias migran hacia regiones de mayor densidad, dejando el vacío aún más desprovisto con el tiempo. Este comportamiento facilita a los científicos el estudio de los flujos cósmicos, los patrones de migración de galaxias a lo largo de miles de millones de años. Al medir el movimiento de las galaxias cercanas y alrededor del vacío de Bootes, los astrónomos pueden refinar los modelos de distribución de materia oscura, la evolución de los vacíos y el comportamiento de la energía oscura. Estas vastas extensiones de vacío no son simplemente agujeros, sino una parte integral de la organización del universo. El vacío de Bootes nos recuerda que la ausencia puede ser tan significativa como la presencia, que el silencio puede hablar, y que incluso en un universo definido por la luz y la materia, es la oscuridad intermedia lo que mantiene la forma de todo. La denominación Bootes hace referencia a la constelación donde fue descubierto, cerca de la estrella Arturo, el boyero. No obstante, la palabra en sí evoca la acción de cocear. Parece como si el universo hubiera golpeado el suelo del espacio y dejado una abolladura, una huella que nunca se volvió a. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Llenar. De esta vasta ausencia, el siguiente paso de la exploración se percibe más nítido, más enfocado, porque después de contemplar el vacío, incluso la más mínima simetría atrae la atención. La atención se dirige ahora hacia algo completamente diferente. No es enorme, ni está vacío, sino que es preciso. Un círculo de estrellas tan perfecto, tan extraño, que casi parece artificial. En un universo repleto de espirales, nebulosas y caos, el objeto de Hoag se distingue como un círculo perfecto. No se retuerce, ni se arquea, ni se extiende como la mayoría de las galaxias. Permanece solitario en la oscuridad, sereno y preciso. Se asemeja a una esfera dorada brillante, antigua y constante, rodeada por un anillo azul impoluto de estrellas nuevas, envuelto como un halo. Carece de desorden, sin colas, sin deformaciones, sin compañeros que distorsionen sus bordes. Solo un anillo tan redondo que parece haber sido dibujado a mano. Es como si el universo se hubiera detenido, hubiera respirado y hubiera trazado una forma única con absoluta calma. Este es el objeto de Hoag, también catalogado como PGC 54CIM59. Una galaxia tan simétrica, tan inmóvil, que parece un secreto. Arthur Hoag la avistó por primera vez en 1950 mientras examinaba placas fotográficas en el Observatorio Naval de IE-UU. A primera vista, consideró que podría tratarse de una nebulosa planetaria, posiblemente la brillante envoltura de gas que rodea una estrella moribunda. Sin embargo, observaciones posteriores revelaron rápidamente su verdadera escala. No era una nebulosa, sino una galaxia, y una extremadamente peculiar. La mayoría de las galaxias se ajustan perfectamente al esquema de clasificación de Hubble. Espirales como la Vía Láctea, elípticas más redondeadas y pobladas por estrellas más viejas, o irregulares, a menudo moldeadas por colisiones e interacciones gravitacionales. Sin embargo, el objeto de Hoag no encajaba en ninguna de estas categorías. Poseía un núcleo casi esférico que recordaba a una galaxia elíptica, pero a su alrededor se extendía un sorprendente anillo separado de estrellas azules brillantes, un círculo casi perfecto. Ese anillo exterior
abarca aproximadamente 120.000 años luz de diámetro, un tamaño ligeramente superior al de la Vía Láctea. El núcleo interior mide alrededor de 17.000 años luz de ancho. Entre ellos se extiende un vasto hueco oscuro, una región prácticamente vacía de decenas de miles de años luz de ancho. Esta configuración no es típica. En las galaxias anulares formadas por colisiones, a menudo se observan hilos o corrientes de estrellas, denominados colas de marea por los astrónomos. Sin embargo, el objeto de Hoag no presenta ninguna de estas. El anillo es pulcro. No hay una estructura de barra visible en el centro, ni brazos espirales distorsionados, ni galaxias cercanas que pudieran haber causado su formación. Flota en un relativo aislamiento a unos 600 millones de años luz de distancia, en la constelación de Serpens. El anillo en sí está densamente poblado por estrellas jóvenes y masivas, específicamente estrellas azules brillantes de tipo O y B, que arden intensamente y tienen una vida corta. Las imágenes ultravioleta del telescopio espacial GE confirman que la formación estelar se produce activamente en el anillo. Por el contrario, el núcleo central alberga estrellas más antiguas y rojizas, características de un sistema elíptico evolucionado. Los datos espectroscópicos indican una escasa presencia de gas en el núcleo, lo que sugiere que la formación estelar en esa región cesó hace mucho tiempo. El contraste entre el antiguo núcleo dorado y el joven anillo azul convierte al objeto de Hoag en una de las galaxias con estructura más colorida jamás observadas. Su atractivo no radica únicamente en su simetría, sino también en la interacción entre el tiempo y el equilibrio. Ese oro frío en el centro, constante y envejecido, se encuentra rodeado por la luz azul gélida de la juventud. Es como si el tiempo mismo hubiera sido pintado en el firmamento. El objeto de Hoag no es hermoso por su dramatismo, sino por su serenidad. No clama por atención, sino que susurra. El enigma de su formación aún no ha sido completamente resuelto. Una teoría sugiere una antigua colisión frontal con otra galaxia, donde el objeto intruso se sumergió a través del centro y desencadenó ondas de densidad que empujaron el gas hacia el exterior en un anillo. Este proceso puede generar lo que se conoce como una galaxia anular colisional. Sin embargo, la mayoría de las galaxias que se forman de esta manera muestran distorsión estructural o restos del objeto intruso, características ausentes en el objeto de Hoag. Su estado es demasiado prístino. Otra perspectiva apunta a la evolución secular, es decir, cambios internos lentos que provocan inestabilidad de barra, donde el material se desplaza hacia el exterior y se acumula en un anillo. Sin embargo, una vez más, el objeto de Hoag carece de barra. Por ello, algunos astrónomos sugieren que podría haberse formado a través de un proceso de múltiples etapas, con el anillo originándose posteriormente por la acreción de gas frío del medio intergaláctico circundante. Con el tiempo, ese gas se enfrió y colapsó en estrellas. No obstante, ni siquiera esta teoría explica por completo la perfecta simetría y el espacio entre el anillo y el núcleo, que permanece inusualmente limpio. Esa brecha, de decenas de miles de años luz de ancho, es una de las características más llamativas. El anillo se encuentra en rotación, mantenido en órbita por la masa del núcleo y el halo de materia oscura que rodea todo el sistema. Los datos espectrales demuestran que la velocidad de rotación del anillo es consistente con un movimiento estable y duradero, lo que implica que probablemente ha existido durante cientos de millones de años, o incluso más. Detrás del objeto de Hoag, al observar atentamente a través del espacio abierto del anillo, se distingue una galaxia anular más pequeña, tenue y distante, un eco perfecto. Mencionada por primera vez en imágenes del telescopio espacial Hubble en la década de 2000, esta galaxia de fondo añade otra capa de asombro.
no está conectada al objeto de Hooke. Simplemente se alinea de manera perfecta, como si el universo hubiera creado esta forma impecable, y luego hubiera permitido que su reflejo viajara aún más lejos en el espacio. Algunos lo han comparado con un mandala, la geometría sagrada que se encuentra en la meditación humana. Otros lo conciben como un ojo cósmico, o un símbolo, un bucle o una puerta. Invita a la interpretación. No revela su naturaleza, simplemente la expone y espera. Se desconoce cuánto tiempo conservará el objeto de Hooke su forma actual. Las estrellas del anillo se apagarán con el tiempo, y la gravedad podría erosionar lentamente su estructura. Sin embargo, por ahora, en este instante del tiempo cósmico, se mantiene. Así concluye el recorrido donde el caos se transfigura en simetría, donde las galaxias se deslizan hacia el silencio y la luz se pliega en significado. Se ha vagado por viveros estelares donde la luz emerge en la violencia, a través del pulso rojizo de gigantes moribundos, entre nubes con forma de ojos y en la quietud más profunda que el universo ofrece. Cada etapa del viaje ha revelado una faceta diferente, pero en conjunto han narrado una historia, que la belleza en el cosmos no es una rareza, sino una omnipresencia, inscrita en el gas y la gravedad, en la decadencia y la creación. Lo observado no es meramente una ornamentación, sino el resultado de la física, desplegándose a lo largo de miles de millones de años. Los anillos se forman porque las estrellas obedecen al momento angular. Las nebulosas brillan porque la luz escapa de núcleos moribundos. Incluso los vastos vacíos existen porque la materia se agrupa en otros lugares. Estas formas, colores y silencios no son coincidencias, sino los ecos del movimiento escritos en luz. El universo no necesita repetirse para ser consistente. No crea copias, sino patrones. Y en esos patrones emerge la belleza. No porque el universo se esfuerce por ser hermoso, sino porque no puede evitarlo. Desde el nudo de polvo más diminuto hasta el arco galáctico más extenso, existe un significado en la forma en que las cosas se moldean.